Introducción a GraphSet. ¿Qué significa GraphSet? Es un acrónimo para la expresión grafo funcional de control, etapa, transición. ¿Y qué es GraphSet? Es un lenguaje gráfico que permite especificar la evolución deseada para el vector de estado característico de un proceso automatizado o autómata. En esta figura podemos observar un ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de un GraphSet, y vemos que está compuesta por cuadrados y líneas rectas, y más adelante aprenderemos a interpretar lo que significa. GraphSet fue homologado inicialmente como norma en Francia en el año 1982 como la norma NFC 03-190. Posteriormente fue propuesto por la Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) en 1988 como la norma 60848. ¿Y qué es un proceso automatizado o autómata? Bueno, es un proceso capaz de llevarse a cabo sin la necesidad de intervención de un operador humano. En este ejemplo, en este video que vamos a ver a continuación, podemos observar a qué nos referimos cuando se habla de un proceso automatizado. En el mismo podemos observar una fábrica de automóviles. Bien, como pudimos observar, en esta fábrica no se puede apreciar la intervención de ningún tipo de operador humano. Habíamos dicho que el GraphSet nos permite especificar la evolución del vector de estado. ¿Y qué es un vector de estado? Bueno, es un vector formado por un conjunto de variables cuyo conocimiento es suficiente y necesario para predecir todos los valores futuros de las salidas de un sistema, asumiendo como conocido igualmente las condiciones de inicio y el valor de las entradas. En esta figura podemos observar un ejemplo de a lo que se refiere el vector de estado. En el sistema tenemos que está caracterizado internamente por este vector de estado y las condiciones de inicio del mismo. Las variables de entrada, que son forzadas por factores externos al sistema, van a condicionar junto con el valor de este vector de estado todos los valores posibles futuros de las variables de salida. Vamos a ver que el GraphSet no es más que una representación de un sistema de estado finito, el cual puede definirse como un sistema cuyo vector de estados característico puede tomar únicamente un número finito de valores diferentes y puede ser definido formalmente mediante 5 elementos, los cuales son Q, el cual es el conjunto finito de estados; sigma es el alfabeto finito para la descripción de los estados; Q0 siendo el estado inicial; delta es la función de transición entre los diferentes estados; y F es el conjunto de estados finales. Los sistemas de estado finito pueden representarse mediante grafos. Esto es una propiedad muy importante porque nos permite observar gráficamente la representación del sistema de estado finito. Estos grafos se denominan diagramas de estado finito. Los estados Q se representan como circunferencias etiquetadas con
un nombre en el interior. Una transición delta desde un estado a otro se representa mediante una arista dirigida que une a dos circunferencias. El estado inicial Q0 se caracteriza por tener una arista con una flecha que llega a él que no proviene de ningún otro vértice. Los estados finales F se representan mediante dos circunferencias. En esta figura podemos observar la representación de un autómata finito compuesto únicamente por dos estados, S1 y S2. Notamos los arcos que representan las transiciones entre los diferentes estados. Aquí tenemos una, aquí debajo. Fíjense que la transición puede ser del estado a él mismo. El estado inicial sería S1, lo cual se representa mediante esta flecha. Y el estado final en este autómata también es S1, lo cual se puede observar mediante la doble circunferencia. ¿Y qué relación tiene esto con GraphSet? Bueno, el GraphSet es un diagrama de estado finito modificado, formado por una secuencia de etapas y transiciones conectados entre sí mediante segmentos de recta. Cada etapa puede tener asociada una o varias acciones del proceso. Las etapas se representan mediante cuadrados que contienen en su interior una identificación única, como en el caso de los estados en el diagrama de estado finito. Entonces, aquí tenemos un GraphSet en donde se aprecian tres etapas diferentes, denotadas 0, 1 y 2. Las mismas están representadas por estos cuadrados. La etapa inicial se representa por un cuadrado doble. Puede haber más de una etapa inicial en un GraphSet. Una transición incluye todas las condiciones lógicas que producen un cambio de una etapa hacia otra. Se dibuja como una barra horizontal que corta transversalmente los segmentos entre etapas. En este GraphSet apreciamos dos transiciones, una justo después de la etapa inicial y la otra ubicada luego de la etapa 1. La condición asociada a una transición se denomina receptividad y es el resultado de la evaluación de una única fórmula lógica booleana. Cuando se verifica cuando la receptividad es cierta, se dice que la transición es receptiva o franqueable. Ahora vamos a explicar las reglas básicas para la evolución de un GraphSet. En el arranque del sistema se supone que la activación de todas las etapas iniciales y solamente estas. Posteriormente, una transición se dice que está validada cuando están o se encuentran activas todas las etapas que la anteceden. Si una transición está al mismo tiempo validada y es receptiva, entonces se franquea y se activan todas las etapas posteriores, todas las etapas posteriores a la transición, y se desactivan todas las etapas anteriores a la misma. Todas las transiciones franqueables se franquearán de inmediata y simultáneamente. Si en la evolución del GraphSet se implica una activación y una desactivación simultánea de una etapa, esta deberá permanecer activa. Es posible incluir comentarios aclaratorios de tipo texto al lado de cada etapa o de cada transición para explicar lo que representa dentro del proceso. Igualmente, una marca es un punto dentro de una etapa y se emplea para describir la evolución del GraphSet, indicando que la etapa en donde aparece el punto está activa en ese instante. Por ejemplo, en este fragmento de GraphSet
vemos que existe una marca dentro de la etapa inicial, lo cual quiere decir que se encuentra activa la etapa inicial del GraphSet. Igualmente podemos apreciar los comentarios situados al lado del estado inicial, lo cual indica que es el estado de reposo. La conexión básica entre elementos de un GraphSet es la conexión en serie y corresponde a una cadena de etapas y transiciones directamente conectadas, como se aprecia en esta figura. Pero también existen otro tipo de conexiones particulares, las cuales nos permiten secuenciar o especificar secuencias más complejas de evolución dentro de un proceso. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, conocida como divergencia I, se observa que luego de cumplirse y que se franquee la condición C en justo luego de la etapa 1, se activarán simultáneamente las etapas 2 y 3 y se desactivará la etapa 1. En el caso de la convergencia I, cuando una vez que esté que las etapas 2 y 3 hayan culminado, ¿okay? Cuando estas dos estén, digamos, ya activadas, por decirlo de alguna forma, y que la condición C esté receptiva, entonces se activará la etapa 1 y se desactivarán las etapas 2 y 3. Otro tipo de divergencia dentro de una secuencia puede ser la divergencia O. La misma funciona de la siguiente forma: una vez activa la etapa 1 y cualquiera de estas dos condiciones, ¿okay?, se cumplan, ya sea C2 o C3, cualquiera de estas dos etapas, ya sea la 2 o la 3, se activarán. ¿Okay? Pueden ser que se active una de ellas o ambas, desactivándose la etapa 1. Otro tipo de conexión es la conexión de convergencia O, en la cual una vez que estén activas la etapa 1 y la etapa 2, cualquiera de estas dos condiciones, cuando sea receptiva cualquiera de estas dos condiciones, entonces se activa la etapa 3, desactivándose ya sea 1 o ya sea 2 o ya sea ambas simultáneamente. Hay otras posibilidades, como el salto condicional que vemos en esta figura, el cual vamos a ver en un ejercicio más adelante, por eso no lo vamos a explicar ahora. Y también pueden haber formas en que la evolución del GraphSet tenga repeticiones o lazos, tal como se ve en esta figura, en donde luego de la etapa 3, si se cumple la condición 2, si C2 es receptiva, entonces se repite la etapa 2, ¿okay?, y luego de su condición que le sigue, este ciclo puede repetirse tantas veces como la condición C2 se active. Vamos a explicar un ejercicio muy sencillo para que tengamos una idea de cómo se construye el diagrama de GraphSet a partir de las especificaciones del sistema automatizado. Supongamos que un autómata debe funcionar de la siguiente forma: cuando la entrada de x1 vale 1, se pasa del estado inicial, la etapa 1, a la etapa 2. Es la condición inicial. Tenemos entonces la entrada de x1, cuando la misma vale 1, se pasa a la etapa siguiente, que es la etapa 2. Luego, cuando la entrada de x2 vale 1, se activa la siguiente etapa, número 3. Al finalizar la etapa 3, se regresa al estado inicial directamente, es decir, sin condición. Al finalizar la etapa 1,
Si x1 vale 0 y x3 vale 0 igualmente, se pasa a la etapa 3 en lugar de la etapa 2. Analicemos la solución mostrada en esta figura. Note que la etapa inicial 1 está asociada a una condición x1, y cuando esté activa la etapa 1 y se verifique la condición x1 igual 1, lo cual se denota como lo tenemos aquí en esta figura, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es la número 2. Luego, cuando se verifica la transición o la receptividad x2 igual 1, se pasa a la etapa 3. Es decir, tenemos estas tres etapas que van a funcionar como una conexión en serie. Luego de la etapa 3, cuando se activa la etapa 3, entonces se pasa directamente a la etapa 1 sin condición, tal como se veía pues en las especificaciones del automatismo. Cuando la entrada x1 vale 1, se pasa a la etapa 2. Cuando la entrada x2 vale 1, se activa la etapa 3. Al finalizar la etapa 3 se regresa al estado inicial directamente. Ahora veamos cómo se va a modelar la parte en donde la etapa 1, al finalizar la etapa 1, si x1 vale 0 y x3 vale 0, se pasa a la etapa 3 en lugar de la etapa 2. En el graph set eso equivale a un salto condicional luego de la etapa 1 con una condición lógica booleana como aparece aquí. Not x1 quiere decir que x1 vale 0 y además not x3, lo cual significa que x3 también debe valer 0 para que esta condición se verifique, la transición sea receptiva y pueda entonces pasar a la etapa siguiente.